Les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Buenos días, bienvenidos a Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo, soy la directora ejecutiva de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Le doy los buenos días a todas las personas que están escuchándonos a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv en internet y Radio Isla Facebook Live. Estamos en la mañana de hoy desde nuestras casas. De hecho, estamos en nuestro 8º programa desde nuestras casas, porque tal y como pretendemos que todos ustedes hagan, estamos quedándonos en casa, cuidándonos, protegiéndonos y manteniéndonos saludables. Así es que doy la bienvenida a todas esas personas que están con nosotros en la mañana de hoy para escuchar nuevamente un programa que va a ser de mucho interés para todos nuestros radioescuchas. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas es una entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Damos las gracias a Bristol Myers Squibb por hacernos llegar este programa, hacerles llegar a ustedes este programa en la mañana de hoy. Sigue cuidándote, sigue con tu tratamiento y si tienes preguntas sobre medicamentos de Bristol Myers Squibb, llama a tu médico o al 1-800-332-2056, 1-800-332-2056. Para nuestro programa hoy tenemos a un invitado que es de la casa. Es el presidente de la Fundación FER, el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo. Buenos días, doctor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, Grisel. Bienvenido a todos los que nos escuchan hoy tempranito en la mañana del sábado. El doctor es reumatólogo y actual presidente y socio fundador de la Fundación FER. Es el principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics y Medical Research Group, ubicado en César González 576 en Atorrey. Su teléfono 787-765-9034. El doctor, como ya dije, es parte integral de nuestra programación. Generalmente siempre está ahí en la mejor disposición para conversar con nosotros de nuestros temas de interés y especialmente los que afectan a las condiciones reumáticas, ¿verdad? En la mañana de hoy tenemos un programa que es básicamente una continuidad de dos programas que hemos hecho anteriormente y es la actualización de la información que tenemos sobre el COVID-19 coronavirus, ¿verdad? Y las condiciones reumáticas y sus tratamientos. Así es que queremos tener que decir hoy cosas que son las más recientes. Este tipo de situación nos ha llevado a estar claros en que cada día cambia la información, cada día es distinto porque se descubren cosas nuevas, se descubren cosas que pensábamos que estaban correctas y que de repente pues a lo mejor hay otras que son más relevantes y el doctor pues viene a traernos hoy esa información para que todos estemos al día. Un repaso brevemente, el COVID-19 y la gripe estacional, sabemos que los adultos mayores y aquellos con problemas de salud preexistentes, especialmente enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión arterial alta y aquellos que han sido hospitalizados anteriormente con infecciones tienen mayor riesgo. En ese grupo podríamos incluir también las personas que tienen enfermedades crónicas, inmunológicas, porque están muy vulnerables a esta situación, ¿verdad? Así es que, doctor, brevemente, y ya hay muchas personas que se sienten expertas en que saben lo que es el COVID-19, pero quiero que me dé un pequeño repaso breve de lo que es el COVID-19 o coronavirus para las personas que nos están escuchando hoy. Ciertamente, a este punto ya, a este nivel donde estamos, ya no hay nadie, ¿verdad?, que no conozca un poco, por lo menos un poco, sobre lo que es el coronavirus. Coronavirus o COVID-19, el nombre nace de esta especie o esta cepa de este virus de la familia coronavirus que se descubre o se nombra en el 2019, en diciembre del 2019, para ser más específico, con los primeros casos en Wuhan, en China.
y es de la familia de SARS, que es un virus que habíamos visto una especie de virus que habíamos visto en el pasado. En este caso, SARS-CoV-2 es el nombre, ¿verdad?, específico, conocido como coronavirus 19 o COVID-19, con los síntomas más comunes siendo síntomas respiratorios, siendo un virus que se transmite de persona a persona primariamente a través de gotas o aerosol, ¿verdad? Por eso es importante la protección y la distancia que siempre hemos seguido hablando, porque se transmite primordialmente de persona a persona, aunque se piensa que se podría transmitir también por contacto si está en una superficie y lo llevamos a la boca o a los ojos, razón por la cual seguimos repitiendo y no podemos dejar de repetir que la gente tiene que protegerse la nariz y la boca, tanto sea con una mascarilla, con un cobertor, como no tocándose o tratando de no llevarse las manos a la boca y lavándose las manos frecuentemente. Los síntomas más comunes, como ya la gente sabe, siendo algo que se transmite mayormente por las vías respiratorias, y a lo más que le tememos es al síndrome agudo respiratorio, que es lo que puede llevar a la muerte, ¿verdad? Por lo tanto, es uno de los síntomas más comunes. Inicialmente es pérdidas, falta de aire, tos, quizás como un síntoma de catarro, ¿verdad? Con fiebre, pero hay otros síntomas que se han ido añadiendo a la lista, como la pérdida aguda el olfato o el sabor. Síndromes gastrointestinales, lesiones quizás en la piel, que ha sido interesante, que es una cosa que se han añadido últimamente. Sí. Sí, esa es mi próxima pregunta. Aparente y alegadamente hay algunos síntomas que se han descubierto adicionales a esta gama de síntomas que usted acaba de mencionar, y eso pues fue, creo que lo más reciente, que hay una especie de erupciones en la piel y ese tipo de cosas que la gente pues se asusta un poquito porque piensan, bueno, a lo mejor lo tengo o me dio y yo no me he enterado, porque aparentemente no se sabía que esto era parte de lo que podrían ser los síntomas, ¿verdad? O sea que hay nuevos síntomas relacionados con el coronavirus. Ciertamente, y los síntomas de piel, que en algunos casos han sido síntomas o signos de algo que está ocurriendo un poco más profundo, como una trombosis, un coágulo en algún vaso sanguíneo, que es lo que ha llevado a que se reporten pacientes con COVID-19 que han perdido dedos en los pies, por ejemplo. También se han visto casos de vasculitis, especialmente en niños, con un síndrome que conocemos hace mucho tiempo que lleva el nombre de Kawasaki, que es un síndrome autoinmune y que sabemos ya que el detonante para que el sistema inmune cause esta vasculitis es un virus. Nunca se había descrito con COVID-19, ahora se ha descrito con COVID-19 también en niños, porque esto es un síndrome que exclusivamente ocurre en niños, cosa que al principio no se le puso mucha atención porque se pensaba que la gente joven y los niños o no los afectaba o los afectaba sin síntomas. Ya sabemos que eso ha cambiado mucho, inclusive hemos tenido reportes de muertes en niños, adolescentes y en adultos jóvenes, así que todo el mundo tiene que estar muy pendiente a todas las manifestaciones nuevas que uno pueda tener, y como siempre decimos, y es importante consultar siempre que haya un cambio, un signo, un síntoma médico nuevo, especialmente en pacientes que estén más susceptibles. Eso es importante que sepa el paciente, especialmente el paciente que nos escucha, que tiene condiciones reumáticas, que tiene condición de sistema inmunológico, que se sabe que está mucho más vulnerable que a lo mejor la población general, ¿verdad? Así es que tiene que atender de inmediato y comunicarse con su médico en caso de que crea que pueda tener alguno de estos síntomas y aclararlo con la persona que realmente le puede decir sí o no. Doctor, yo sé que es difícil mantenerse al día con las cifras de contagio, con las cifras de personas que han fallecido, con los que se han recuperado, porque eso es importante. Mucha gente se ofusca solamente en que hay contagios que han subido, que si el pico, que si pasó, que si no pasó, pero también hay mucha gente que se ha recuperado, que lo ha tenido y se ha recuperado.
¿Cómo van esos números, doctor? ¿Cómo se ve el panorama de esta situación? Más o menos. Y es interesante hablar de esos números y es importante que la gente entienda, y tú traes un tema o un tópico dentro de ese tema bien importante, y es que lo que se reporta más que nada es la gente que entra al hospital, es la gente que muere. Las muertes siempre se reportan, ciertamente, pero los casos asintomáticos, los casos con síntomas leves, usualmente pasan desapercibidos o no necesariamente se reportan. Por lo tanto, es muy posible que tengamos muchos más casos afectados y mucha menos gente o mucha más gente, debo decir, con síntomas leves. Sin embargo, y los números siguen cambiando todos los días. Seguimos aprendiendo de las manifestaciones y seguimos aprendiendo de cómo esto se va manifestando en distintos países. Lo importante, especialmente para la población, para nuestra población de pacientes con enfermedades reumáticas, es interesante ver las cosas que están saliendo, y es importante que la gente las lea, cuando las lea, porque todo el mundo, ¿verdad?, hoy en día va a las redes a leer, las lea con mucha cautela y entienda bien a lo que se están refiriendo X o Y institución o algún investigador cuando reporta números. Por ejemplo, hay un registro muy interesante que creó la Liga Europea de Reumatología, lo que conocemos como el EULAR. Ellos tienen un registro de COVID mundial, donde están recibiendo data de todos los países del mundo. Y publicaron su primer reporte con data que llegaba hasta abril. Y hasta abril solamente habían reportados 110 pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19 positivos. Wow. Lo que es un número bastante bajito. Yo diría que mucho más bajito de lo que significativamente bajito, sí. Y es interesante ver ese número porque en todo momento hemos estado hablando que nuestros pacientes están a mayor riesgo. Eso no, pero una cosa no contradice necesariamente la otra. De hecho, ayer o antes de ayer, apenas hace 1 o 2 días, alguien más que trabaja con esa data reportó, porque ahora el Congreso Europeo de Reumatología, que se supone que era en Alemania esta próxima semana, se va a dar como quiera, pero de forma virtual, y mucha de esa data se va a actualizar. Al día de ayer o antes de ayer habían, creo que 900 y pico de pacientes ya reportados. Esto es a nivel mundial. Lo interesante es que no hay tantos pacientes con enfermedades reumáticas como hubiéramos quizás esperado, porque siempre le recordamos a los pacientes que quizás tienen mayor riesgo de complicaciones que otros pacientes, y algunos de los medicamentos que usamos, porque son inmunosupresores o inmunomoduladores, también pueden aumentar el riesgo de infección. Por lo tanto, le pedimos siempre mucha cautela al paciente, y no sé si quizás sea parte de esa misma educación que se ha hecho por mucho tiempo y que hemos hecho por mucho tiempo con nuestros pacientes, que hace que el paciente de nosotros se proteja más. Por lo tanto, quizás ha tenido menos complicaciones y menos contagio, y eso realmente hay que tomarlo realmente con pinzas, y hay que entender que la data que se reporta es data que se reporta voluntaria. O sea, que no todo el mundo, no es una data real, porque no se está obligando a todo el mundo a reportarlo, sino es data que reportan los reumatólogos de forma voluntaria. Pero aún así, la data que está llegando, incluso en Estados Unidos, que todavía no sé si tenemos números exactos, pero ayer precisamente en un conversatorio que tuvo Kiki Jones con el CDC, también, y otro reumatólogo, también se hablaba que la data que hay en Estados Unidos de pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19 también es poca, porque no se han reportado muchos casos. Lo que nos sigue pareciendo bien interesante, porque a pesar de que le decimos a nuestros pacientes que tienen que cuidarse, no hemos visto grandes complicaciones hasta ahora, y yo creo que quizás responde, ¿verdad? Esa es mi opinión personal y de algunas otras personas, pero una vez más, esto no es algo que se ha estudiado todavía, pero me parece que puede responder al hecho de que nuestros pacientes se están cuidando quizás mejor que alguna otra gente en la población, no porque quizás son los pacientes que están a mayor riesgo, porque aún así, de todas formas,
los riesgos mayores para tener complicaciones de adquirir el COVID es la edad, mayor de 70 años, es la diabetes, la hipertensión, es la obesidad, problemas con pacientes con problemas renales serios. Todavía todas esas cosas están vigentes. parten, ¿verdad? Dan más riesgo al paciente que las mismas enfermedades reumáticas. Sin embargo, el paciente que tienen, una vez más, condiciones reumáticas como artritis reumatoidea, como lupus, y están inmunosupresivos, tienen que tener cuidado, pero como siempre le hemos dicho que tienen que tener cuidado por los medicamentos, quizás se están cuidando un poco mejor. Y es lo que yo creo que el mensaje que los pacientes tienen que entender y seguir haciendo ese cuidado que le hemos pedido que hagan siempre, ¿verdad? Yo creo que es más que las personas asustarse de que ellos están en mayor riesgo, es entender que lo que le hemos dicho siempre, que tienen que cuidarse de infecciones, es lo que tienen que seguir haciendo. Y importante, que era lo que también comunicaba el CDC, y es lo que le decimos los médicos a los pacientes todo el tiempo. Cuando tienen algún síntoma, siempre tienen que comunicarse con alguien, con su médico primario, con su psicólogo, con alguien algún profesional de la salud para poder o hacer las pruebas necesarias o hacer el discernimiento para ver si realmente está teniendo algún tipo de infección o alguna otra cosa. Sí, porque definitivamente muchas personas se asustan y con mucha razón, ¿verdad? Si tienen algún tipo de síntoma, pero mire, podría ser que tuviese este virus, pero podría ser también que a lo mejor tiene un catarro o que simplemente pues tiene alguna otra cosa que no es necesariamente el coronavirus, doctor. Así es que entiendo por lo que me está diciendo que con toda la información cambiante diariamente, esta situación de las cifras mundiales más o menos se han mantenido de una forma estable, diría yo. No ha empeorado, pero tampoco ha mejorado grandemente. Sí se sabe, hay más información y estamos avanzando frenéticamente, diría yo, hacia a una solución, un medicamento o una vacuna, pero ya se ha dicho que ambas cosas requieren muchísimo tiempo para poder hacer algo que realmente que funcione, ¿verdad? Porque una vacuna no se puede desarrollar en 2 días, en un mes, en 2 meses. Así es que se sabe algo más reciente sobre esta vacuna. ¿Hay algún hallazgo significativo o no necesariamente? No, yo creo que más de una compañía están trabajando en una vacuna y casi en una carrera para ver quién la produce, la saca primero, porque ya se empezaron los estudios de primera fase para probar una vacuna contra COVID. Estas cosas usualmente cogen bastante tiempo. Claro está, en el momento histórico en el que estamos viviendo, las autoridades que regulan la aprobación de estas cosas, en el caso de nosotros el FDA, va a estar seguramente dando unas aprobaciones mucho más aceleradas y permitiendo que las cosas corran mucho más rápido que lo que usualmente corren. Por eso se han ya aprobado el uso de algunos medicamentos por el FDA para casos de emergencia en el hospital, que interesantemente son medicamentos que usamos también nosotros para algunos de ellos, ¿verdad? Son medicamentos que usamos para el paciente con artritis reumatoide, para pacientes con lupus, o sea que son cosas que conocemos bastante bien. Doctor, voy a mencionar para las personas que nos han sintonizado recientemente que estamos conversando con el doctor Oscar Soto Raíces, presidente de Fundación FER, reumatólogo y e investigador, ¿verdad? También sobre las condiciones reumáticas. En la mañana de hoy estamos haciendo este programa, pero como ustedes saben, desde el lunes pueden accesarlo en la página de la Fundación, www.fundacionfer.org, en YouTube, Fundación FER, y desde hoy mismo, inmediatamente que terminemos, se queda en la página de Facebook para que puedan repetir la información, compartirla y seguir manteniendo su conocimiento sobre esta situación que estamos viviendo todos, ¿verdad? Doctor, acaba de mencionar con relación a los medicamentos que se utilizan para las condiciones reumáticas y cómo ha sido increíble la atención que han tenido, porque
se entiende y desde el principio se ha comentado que se pueden utilizar para prevenir, para corregir, para mantener a ese paciente estable, y estamos hablando de la hidroxicloroquina o prednisona, corticosteroides. Háblame un poquito de eso, porque recientemente salió en el periódico una información de que médicos en Puerto Rico tienen un estudio relacionado precisamente con la cortisona, con la prednisona, y pacientes de COVID que han tenido unos resultados muy exitosos. Cuénteme sobre eso. Sí, y yo creo que en este punto quizás es algo bien interesante y relevante discutir el uso de la prednisona en el contexto del tratamiento de COVID y el uso de algunos medicamentos biológicos o moléculas pequeñas que trabajan en el sistema inmune, que usamos para tratar la inflamación en muchos de los pacientes con condiciones reumáticas, pero que también se están usando para tratar COVID. Y lo que hace esta información importante es entender cómo se usan y en qué etapa se usan, porque puede ser un poco confuso cuando uno va a las redes y lee. Porque por un lado, si cogemos, por ejemplo, y vamos a quizás coger el plaquenil o hidroxicloroquina primero, porque es lo que más revuelo causó al principio, y es lo que ha hecho que se agoten las reservas de plaquenil. Se consigue, pero todavía los pacientes le dan a veces un poco de tiempo, un poco de trabajo conseguirlos y tienen que ir de una farmacia a otra. Y es porque se agota, todo el mundo quiso comprar plaquenil de inicio pensando en que este iba a ser la cura para esta condición. Se sigue usando en algunos casos, en las primeras etapas quizás, pero no es el tratamiento específico, no es el tratamiento aprobado, no ha terminado siendo realmente un tratamiento que podamos decir, esto es lo que vamos a usar para tratar el COVID, así que no hay necesidad de que la gente guarde o trate de tener esto en caso de que les dé COVID, porque posiblemente no lo van a necesitar o no les va a funcionar, o sea que no hay necesidad de usarlo. Importante que entonces tengamos las reservas para los pacientes que sí lo necesitan. Eso es una cosa, y yo creo que ya hemos pasado un poco esa etapa de hablar de plaquenil para el COVID, porque sabemos que la data no es muy contundente, no es muy... no se ha podido validar en todos los estudios que realmente funciona. Prednisona, esteroide, interesantísimo la data, porque por un lado, cuando la gente va a leer sobre prednisona y COVID, lo primero que dicen la mayoría de los reumatólogos en el espacio de nosotros de reumatología es que lo que se ha dicho siempre, que las pacientes que están en dosis altas de esteroides, en algunos casos más de 10, más de 15, pero yo diría que la gran mayoría de la data que está llegando a todos los países nos dice que más de 10, de forma crónica, de uso crónico, digo crónico por meses, al menos, tienen quizás más riesgo de contraer cualquier tipo de infección, incluyendo COVID, y quizás tienen mayor riesgo de complicaciones. Eso es un dato, ¿verdad? Y eso entendiendo que es uso diario, crónico, en los pacientes que tienen alguna condición reumática. Sin embargo, por otro lado, sale en algunos protocolos, como el que se está haciendo en el Hospital Auxilio Mutuo, que salió en el Nuevo Día esta semana, que es un protocolo que dije el doctor Cabanilla y el doctor Javier Morales, están dando esteroides intravenosos en dosis altas para tratar el COVID. Y la pregunta es, ¿y cómo estas dos cosas pueden ser consistentes, verdad? Y lo que ocurre es lo siguiente, ellos lo están usando en la segunda etapa de la infección del COVID. Y no todo el mundo llega ahí. Cuando empieza el COVID, empieza usualmente, como hablábamos anteriormente, como un síndrome catarral, con fiebre, problemas respiratorios quizás leves. Pero cuando el paciente se complica y pasa a esa segunda etapa, en donde el síndrome respiratorio se convierte en algo agudo y bastante contundente, serio, empieza a entrar en lo que se llama la etapa 2. En esa etapa 2, que es donde también se habla de esa tormenta de citoquinas, porque lo que hace el virus es que activa el sistema inmune, y eso en cierta forma es normal, porque el virus tiene que activar el sistema inmune para que el propio cuerpo combata la infección. En el caso de un síndrome respiratorio agudo como el que ocurre como en COVID, la activación del sistema inmune es tan descontrolada
lo que hace que causa más problemas que bien. Por lo tanto, en ese momento solamente es que se trata de bajar o de controlar, de regular el sistema inmune. Y ahí es que se pueden usar entonces esteroides en altas dosis para regular eso. Ahí es que se han usado biológicos como bloqueadores de interleuquina 6, por ejemplo, para bloquear eso, para que ese sistema inmune no esté tan descontrolado y no necesariamente inmunosuprimir al paciente, sino bajar esa inflamación para que el sistema inmune pueda trabajar de forma un poco más regular, que interesantemente es lo que nosotros hacemos cuando le recetamos esteroides a veces en altas dosis por un corto tiempo a los pacientes, o cuando le damos un biológico a un paciente, es que queremos regular el sistema inmune que está sobreactivo y que está atacando el propio cuerpo, que en los casos de las condiciones reumáticas termina siendo una artritis o un problema renal si es lupus, o del mismo pulmón en muchas ocasiones. Razón por la cual siempre le hemos estado pidiendo y seguimos repitiendo a los pacientes que los pacientes no dejen sus medicamentos, aunque le decimos de antemano que los medicamentos pueden aumentar riesgo de infección, pero a la misma vez no queremos que ese sistema inmune esté fuera de control, porque también le aumenta el riesgo de infección y de complicaciones con el COVID. Por lo tanto, lo más importante es, una vez más, como hablábamos anteriormente, que el paciente se comunique con su médico si tiene algún síntoma, porque si tiene síntoma y sospecha de COVID, sí le vamos a pedir que pare el medicamento en lo que sabemos lo que está pasando, y si tiene la infección, le vamos a parar sus medicamentos inmunosupresores, inmunomoduladores por un tiempo, pero sí le pedimos al paciente que no deje su terapia y que ciertamente, si tiene alguna duda, siempre consulte a su médico antes de tomar alguna decisión en cuanto a su régimen de tratamiento. Pero es interesante ver cómo estas cosas tienen aplicaciones distintas dependiendo en la etapa que se encuentre la condición. Por lo tanto, en resumen, lo que le quiero decir a los pacientes es que no es tan fácil. Por eso tengan cuidado cuando vean las cosas en Internet, cuando vayan a Dr. Google a buscar su información, porque la data puede ser un poco compleja y más que nada, si tienen dudas, siempre consultar a un profesional de la salud. Que es lo que, como siempre decimos con todas nuestras condiciones que son autoinmunes también, todo lo que se resuelve a tiempo tiene más éxito de poder resolver de forma más adecuada, ¿verdad? Aquí lo importante es que el paciente y la persona que nos está escuchando, que puede ser no paciente necesariamente, sino que pueda contraer el virus y convertirse entonces en un paciente, es que entienda que estos medicamentos no son autorrecetados, que estos medicamentos no se pueden automanejar, que estos medicamentos son medicamentos que tienen un protocolo estricto que tiene que ser supervisado por un profesional de la salud todo el tiempo. Que si usted está tomando un medicamento, no es como que yo hoy no me lo quiero tomar y ya me lo quité. No, hay veces que estos medicamentos tienen que tener un protocolo de pasos a seguir para podérselo quitar y que usted no tenga unas reacciones, porque entonces se puede complicar peor la cosa. O sea, hay personas que tienen una condición y están tomando, por ejemplo, prednisona, se quitan la prednisona y entonces tienen unos síntomas peores de otras side effects de este tipo o efectos secundarios. Así es que importantísimo, no tome decisiones solo, siempre consulte con su médico. Doctor, nos quedan 2 minutos y quiero que me diga rápidamente qué podemos recomendar a las personas que nos escuchan en este momento en donde ya hoy, mañana, empiezan unos cambios en la fase de salir a la calle o no, y qué podemos hacer para seguir manteniéndonos saludables, pero reintegrarnos a la vida que en el pasado era lo que nosotros llamábamos rutina, pero que ahora es una nueva rutina para todo el mundo. ¿Qué podemos hacer y cómo lo podríamos manejar sin que tengamos que estar sufriendo de que, bueno, yo no voy a salir hasta diciembre porque esto no se sabe lo que va a pasar? A lo mejor sí puede salir, puede tener esa capacidad, puede hacerlo, doctor, puede hacerlo el paciente. Ciertamente, importante para hacerlo corto, porque nos queda poco tiempo, no olvidarse de las cosas básicas, ¿verdad? Lavarnos las manos, no llevarnos las manos a la cara, usar protección, pero tampoco, y yo creo que una vez más, tratar de entender que quizás nuestros pacientes, y le hablo a los pacientes, quizás ustedes van a estar en mejor posición que mucha otra gente porque ya han vivido con ese régimen de protegerse.
O sea que lo importante es protegerse, no necesariamente que no puedan salir a la calle, que no puedan hacer otras cosas. Le decimos a la gente que se ejercite, que salgan, que traten de volver a un régimen bastante parecido a lo que era la normalidad antes. Estamos viviendo en una nueva normalidad y vamos a vivir así por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no podamos salir de las casas, sino que salgamos con protección, que nos lavemos las manos frecuentemente, y que siempre busquemos ayuda si tenemos algún síntoma o signo. Eso es lo más importante, pero seguir con los medicamentos, seguir las visitas de los médicos, no dejar de su tratamiento, ni su seguimiento, ni sus citas de seguimiento. Es importante. Le damos las gracias a Bristol Myers Squibb por traer este programa a ustedes en la mañana de hoy, al doctor Oscar Soto Raíces por estar con nosotros y orientarnos sobre esta importante información. Así es que les esperamos el próximo sábado aquí a las 8:30 en Hablemos de Reumatología. Mi nombre es Grisel Lugo y les deseo un hermoso día. Gracias por escucharnos.